Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos poder compartir con cada uno de los oyentes que nos están viendo en esta tarde. Damos gracias a Dios por lo bueno que hace nuestro Dios. Sabemos que Dios es bueno y todo lo que Él creó es bueno y bueno en gran manera. Por eso es importante que cada uno de nosotros, ¿verdad?, como los recipientes, los beneficiarios de esa bendición, de esa palabra que Él envió por 1000 generaciones, cada uno de nosotros, ¿verdad?, como iglesia, somos los destinatarios de la bendición que Él tenía preparado de antemano para cada uno de nosotros. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros conozcamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, vivimos en un tiempo donde toda promesa que fue dada por el Padre hacia cada uno de nosotros fueron ya cumplidas. Todo lo que estaba escrito se cumplió. Solamente hay ciertas profecías, ¿verdad?, que todavía no se han cumplido, pero sabemos que en cuanto al plan maravilloso, ¿verdad?, ese propósito eterno de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas y de manifestar a cada uno de aquellos a los cuales dice su palabra que Él conoció de antemano, y esto es a nosotros, ¿verdad? Éramos los destinatarios. Por eso en Primera de Pedro dice la palabra que Dios tenía preparado de antemano, ¿verdad?, un cordero, y el cual vendría y moriría por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder. Pero si no tenemos conocimiento de esas cosas que nos fueron dadas, ¿verdad?, ninguno puede recibir, ninguno puede ser portador de eso si no sabemos lo que Dios nos ha concebido. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo que Él enviaría al Espíritu Santo, el cual hablaría, el cual nos recordaría todas las cosas que Jesús hizo mientras estuvo en el cuerpo, ¿verdad? Sabemos que Él dejó preciosas y grandísimas promesas, y cada una de ellas se cumplieron cuando Él expiró en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, Dios, dice en su palabra, comenzó a salvar a cada uno de aquellos creyentes, porque ya había una base, ya había un fundamento sobre el cual Dios, ¿verdad?, podía respaldar su palabra. Y su palabra es veraz, porque su palabra es la que iba a producir en cada uno de aquellos los cuales oyeran esta palabra. Esa palabra iba a producir en cada uno de ellos la misma fe de Dios. Y por eso es importante que cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿verdad?, Él fue la fe manifestada, encarnada, la cual estuvo con cada uno de nosotros. Y cada uno de los que se acercaron a Él, dice en su palabra, que recibieron grandes milagros, señales, grandes sanidades, ¿verdad? Porque Dios les reveló que de ahí andaba en Galilea, en Jerusalén, en Israel, andaba aquel que era el autor y consumador de la fe. Por eso la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, mire lo que dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga bien, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Por eso es importante que cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando nos acercamos a Dios, dice la palabra de Dios
que nadie puede acercarse a Él si Dios mismo no le da su fe. En el libro de, ahí mismo en el libro de Hebreos nos habla, ¿verdad?, la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Dios, a través de su palabra, dice que creó todas las cosas. Por eso Jesús, cuando anduvo en la tierra, Él no hablaba sus propias palabras, Él hablaba las palabras de su Padre. Por eso Él decía, mi Padre hasta ahora trabajo y yo hasta ahora trabajo. Por eso Jesús dice que Él no hablaba por su propia cuenta, sino que Él hablaba las palabras de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios, cuando salía por los labios de Jesús, era una palabra creadora, una palabra que establecía, que manifestaba más que todo ya lo que el Padre había hablado en el secreto con el Hijo, cuando Él, ¿verdad?, se iba y tomaba tiempo para hablar con su Padre. Dice la palabra de Dios que el Padre le revelaba cuáles eran las cosas, las actividades que Él iba a realizar al siguiente día durante su peregrinaje. Y muchas veces la gente no lo comprendía, Jesús, porque la gente quería que Jesús hiciera lo que ellos le pedían. Y no, Jesús dice que Él venía y vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a ejecutar esa palabra que el Padre había enviado. Por eso dice la Biblia en el libro de Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, dile al pueblo, a mis hijos, yo soy el que soy. ¿Y qué significa eso? Yo, le dijo el Señor, yo seré todo lo que tú necesitas que sea para ti. Todo lo que tú necesitas que yo sea para ti, en eso me voy a convertir. Por eso Jesús, todo lo que Él predicaba, todo lo que Él hablaba, dice que todo aquello se cumplía en ese momento. Y por eso vamos a verlo en una de las porciones, ¿verdad?, donde en el libro de Marcos dice que Jesús iba para el templo y dice que sintió hambre porque Él habitaba en un cuerpo igual al tuyo y mío. Él se cansaba, Él tuvo hambre en ese momento, pero hubo una situación de que había algo allí en el camino, el cual le negó lo que Jesús necesitaba. Y Jesús sabía que no era tiempo de higuera, de frutos, pero sí era tiempo donde esta higuera, aunque no tenía frutos, dice la palabra que esta higuera, ¿verdad?, le negó lo que el Señor Jesús le pidió, ¿verdad? Y sabemos que todas las cosas tienen aliento y vida. Y Jesús, dice la palabra, le respondió a la higuera. Óigame bien, capítulo 11, versículo 14. Jesús le dijo a la higuera. Cuando Jesús le dijo, quiere decir que la higuera, ¿verdad?, aunque no se ve ahí, pero la higuera le negó a Jesús lo que Jesús necesitaba. Y le dijo, Jesús, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y mire qué tremendo. Y Jesús lo dijo en voz alta. Y dice que lo oyeron sus discípulos, ¿verdad? Porque Jesús sabía lo que tenía que hacer cada día. Y vemos, ¿verdad?, que Jesús al siguiente día, dice la palabra, que pasó por la mañana, pasó a los discípulos por el mismo lugar para Él corroborar. Entonces Pedro le dijo, Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le respondió y le dijo, tened fe en Dios. Que en el griego dice, tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo, ponga atención, que cualquiera, óigame bien, no está hablando de que solo a cristianos y a no cristianos, es cualquiera, porque la fe que Dios ha dado a su Hijo lo dio por todos. Y dice que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate de la mar, y no dudara, todo lo que digas, creer que lo recibiréis y os vendrá. Y mire lo que la palabra del Señor nos enseña. Les digo,
Jesús les dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, o a este problema, o a esta enfermedad, o a esta situación adversa, y dice la palabra, y no dudar en su corazón, porque el que duda, hermano, la duda siempre se va a cruzar en nosotros, pero si en nosotros mora el Espíritu de Dios, ya Dios nos ha dado la misma fe de Jesús para nosotros hacer las cosas que Jesús hizo. O sea que tú tienes el poder para orar, ¿verdad? Y no importa si la persona está aquí o la persona está largo, tú envías la palabra y Dios es el que hará la obra, no por ti, sino por la palabra, ¿verdad?, que sale de tu boca, que no es palabra tuya, sino palabra de Dios. Pero lo que quiero que cada uno de nosotros entendamos, dice la palabra, mire lo que dice, ¿ves? Cualquiera que échate a la mar, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Mire lo que dice. Lo que dice, óigame bien, lo que diga le será hecho. Lo que dice, lo que diga, tenemos que hablar. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oiga bien, os vendrá. Ahí no dice qué tiempo va a venir, pero hay personas que inmediatamente reciben la sanidad. Pero otros como la higuera de un día para otro, ¿verdad? Pero en el momento que Jesús decretó la palabra del Padre, dice que aquella higuera se secó. Ahora yo te digo en esta tarde, ¿cuál es tu problema? Tú tienes el poder y la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque si somos hijos de Dios, dice que las obras de Él vamos a hacer. Si en esta tarde hay alguien, ¿verdad?, que está enfermo o que tiene cualquier adversidad y tú y yo nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que digamos, lo que nosotros declaremos, dice la palabra de Dios, la palabra no volverá atrás vacía, sino que ella hará. Si tú estás enfermo, simplemente extiende tu mano hacia ese aparato y yo me voy a poner de acuerdo contigo. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema, yo me pongo de acuerdo contigo y le ordeno a esa enfermedad, le ordeno a ese problema, le ordeno a esa situación, le ordeno a todo aquello que está interponiéndose entre nosotros y Dios, que se quite, y en el nombre de Jesús lo echamos fuera por el poder de la palabra del Señor, porque esa es la que en esta tarde va a ser glorificada. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú te acostumbras cada día a no hablar del monte, sino háblale al monte, háblale a esa situación. Dios ha puesto en tu boca la vida, la muerte, la bendición y la maldición. La bendición porque ya Cristo mora en ti. La maldición ya fue derrotada en la cruz del Calvario. Dice su palabra que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Así es que recibe sanidad en esta tarde. Yo declaro sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre aquellos que están necesitados, que la provisión del Todopoderoso, la bendición, llega a tu casa y recíbela en el nombre de Jesús. No dudes, porque si dudas no se hará, pero si tú crees, al que cree, todo le es posible. Padre, en esta tarde yo te doy gracias porque, Señor, tú has puesto estas palabras en mi boca. Señor, todas aquellas cosas que tú nos has dado, Señor, las recibimos en el nombre de Jesús. Amén.